Y ahora que mencionaste esto de LATAM GPT, te iba a preguntar si nos podés contar qué es y qué están buscando hacer con LATAM GPT. LATAM GPT es un modelo de lenguaje de 70 billions en inglés, o 70.000 millones de parámetros en español. Y además, a diferencia de otros modelos que existen, digamos, en la comunidad científica, intenta, digamos, ser regional, en el sentido de que abarca los 33 países de Latinoamérica. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos de nuevo con otro episodio de Inteligencia Artificial. Esta vez un episodio muy especial porque tenemos un invitado. La verdad, como saben, en estos 7 años de que hago el podcast de Inteligencia Artificial, hemos tenido pocos invitados. Realmente son personas a las que invité acá, personas que realmente yo admiro, que me parecen referentes de la temática en español, y en este caso me estoy dando el lujo de tener a uno de los que para mí es un gran referente de inteligencia artificial y machine learning en Latinoamérica. Así que estamos con Omar Flores. Bienvenido, Omar, un gusto tenerte acá. Hola, Pocho, cuánto gusto para mí conversar contigo y con toda la gente que te sigue. Un placer. Bueno, Omar, para quienes no te conozcan, ¿podés contarnos un poquito quién sos y qué haces? Claro que sí. Mi nombre es Omar Flores, soy peruano, estudié en Perú el pregrado y luego me fui a hacer el doctorado en Machine Learning, un área bastante nueva por entonces, no tan popular como lo es hoy en día. Teníamos computer vision, teníamos sistemas distribuidos, teníamos computación paralela, teníamos distintos tipos de áreas de computación. Ingeniería de software era muy popular por entonces. Hoy en día, desde hace varios años, ha explotado, pero básicamente yo terminé el doctorado en esta área que me parecía fascinante, que es básicamente usar la matemática para entender distintos eventos que suceden en la vida diaria, ¿no? Me fascinaba cómo, digamos, la matemática podía usarse para resolver problemas reales. Eso nomás me enamoró desde el inicio, desde que era un estudiante en Perú. Luego tuve la suerte de hacer las prácticas, o los famosos internships en IBM Research. Una persona leyó un paper que le gustó, donde era autor, y me invitó para ser parte de este evento. Hice 2 pasantías en IBM Research en San José, California, en los famosos Almaden Research Labs, que es donde, por ejemplo, se inventó el disco duro hace varios años. Oh. Luego hice pasantías en Intel Labs, en el equipo que hizo la silla de ruedas para Stephen Hopkins, en este laboratorio de Intel. Luego me uní a este laboratorio después, unos 8 años después, ya como científico de Machine Learning durante 5 años. Luego trabajé 2 años como, ¿cómo sería? Un research manager, básicamente un gerente de investigación. Durante 2 años, básicamente trabajando en el chatbot que tenía la empresa, que es un banco, Capital One, es un banco en San Francisco, California. Y después trabajé 3 años como investigador de Machine Learning en los laboratorios de Twitter, lo que hoy se llama X. Después de un año sabático, donde viajé por varias partes del mundo, empecé un poco a volver a esta área tan fascinante que es la inteligencia artificial. Y actualmente me encuentro liderando la parte de preentrenamiento de un proyecto ambicioso latinoamericano que se llama LATAM GPT. Espectacular. Bueno, como se dice acá, un carrerón. Estuviste en un montón de cosas que suenan muy interesantes. Y ahora que mencionaste esto de LATAM GPT, te iba a preguntar si nos podés contar qué es y nada, qué están buscando hacer con LATAM GPT. Claro que sí, estimado Pocho. LATAM GPT es un modelo de lenguaje de 70 billions en inglés, o 70.000 millones de parámetros en español. Un modelo gigantesco que está basado por ahora en Llama 3.3 y que intenta ser abierto en el sentido no solamente de darte los pesos, la arquitectura y el reporte técnico, pero literalmente mostrarte todo el código, todos los datos y decirte básicamente cómo se hacen este tipo de cosas, ¿no? Para que la gente sepa literalmente la salsa secreta, el llamado secret sauce, que existe detrás de estos modelos, cómo se entrenan, cuáles son los archivos de configuración, cómo predecir el comportamiento de un modelo tan grande basado en la performance de modelos pequeños de 1 billion o 7 billions, ¿no? Y además, a diferencia de otros modelos que existen, digamos, en la comunidad científica,
intenta, digamos, ser regional, en el sentido de que abarca los 33 países de Latinoamérica en la forma como se recolectan los datos. No solamente enfocándose en datos que se encuentran a través de web scraping, pero también literalmente yendo país por país y tocando la puerta para que nos otorguen información, que cuando tú la sumas en un solo dataset, digamos, tendrá información de la cultura latinoamericana, de eventos latinoamericanos, de nuestra historia, tendrá, por ejemplo, información de lenguas originarias. Entonces, es un esfuerzo en sí por preservar el conocimiento de la región y ponerlo en un modelo que sea de código abierto. Espectacular. Y a ver, me surgen un montón de preguntas y de hecho, mientras ibas hablando y lo que ibas diciendo, me surgían nuevas, ¿no? Porque, por un lado, decías que de momento estaba basado en Llama 3.2, lo cual me hace pensar que quizás en otro momento no. O sea, quizás tal vez haya una versión que esté desde cero entrenado. Sí, intentaremos sacar dos versiones, una de S0 y otro que se llama el Continual Pre-Training, que es seguir con el preentrenamiento Ujú. y comparar los resultados de ambos. Pueden ser distintas versiones del mismo modelo. Cuando digo por ahora, me refiero al uso, por ejemplo, de DeepSeek, el cual promete ser computational more efficient, o sea, hacer un uso más eficiente, por ejemplo, de la misma cantidad de tokens que le das al momento de preentrenarse. Claro. Sabes que cuando ibas hablando, venía a mi mente el tema de DeepSeek también, ¿no? O sea, eh, quizás para la gente podríamos decir que ustedes lo que están buscando hacer es algo similar a lo que hizo DeepSeek, donde también en sus papers no solo liberaron también los pesos, sino que también la forma en cómo entrenarlo. Correcto, considerando además de que es una apuesta mucho más sencilla, porque DeepSeek inventó nuevas técnicas, ¿no? Claro, Cada una de las etapas del stack, desde la forma como se deben comunicar las gradientes a nivel de hardware, modificando CUDA, hasta ciertamente crear nuevos tipos de atención. Lo nuestro, en su primera versión por lo menos, es demostrar que esto se puede hacer en esta parte del mundo. De tener, digamos, sentarnos en la mesa de los países y los equipos o las regiones que entrenan sus propios modelos y decir, bueno, acá también hay uno latinoamericano, pruébenlo y además compartamos con la gente cómo se hace esto por dentro. bien, buenísimo. Y más allá de demostrarnos que también en Latinoamérica se puede hacer algo así, ¿qué otro beneficio crees que podría traer para, para Latinoamérica en general, digamos, tanto para nivel países como nivel empresas o nivel personas, usuarios? Correcto. El modelo que estamos hablando es entrenado con alrededor de 2 trillions de tokens latinoamericanos en español, que también van a Claro, ser en inglés y en portugués, pero que están alrededor de la cultura latinoamericana, además de los que ya tenemos, por ejemplo, disponibles en datasets famosos como Web Crawler se llama, o Common Crawl, perdón, que claro. básicamente es un snapshot del Internet, ¿no? Entonces, este modelo, al ser en sus datos compatibles con los casos de uso que tú esperarías, por ejemplo, de tus clientes latinoamericanos, requerirá menos datos para afinarse. Menos datos es más cómputo. Menos cómputo, perdón. Menos Claro, cómputo es menos dinero. Lo que quiero decir es de que nuestra intención es que sea el modelo más barato para hacer afinamiento en Latinoamérica y que sea, por lo tanto, la opción por default que las startups o las empresas usan para, por ejemplo, entrenar un modelo. Que la gente diga, no voy a usar Llama, voy a usar la GPT y que ese modelo sea más barato y más exacto para distintos casos de uso en Latinoamérica. espectacular. Sí, o sea, eh, la realidad es que venimos viendo cómo los costos de usar inteligencia artificial vienen disminuyendo desde, no sé, desde la salida del GPT-2 hasta ahora, pero nunca está de más reducirlos un poco más, sobre todo en el caso de Latinoamérica, donde capaz nuestra realidad es bastante diferente a la de otros lugares del mundo. Así que ¿Sí? Habiendo trabajado en la industria, te digo que mientras más barato, mejor siempre. sí, sí, en cualquier parte, totalmente. Bien, espectacular. Y tengo una pregunta. No sé si desde que salió esto de DeepSeek, ustedes están tratando de tomar alguna de esas ideas. ¿Hay algo de ahí
que vaya a cambiar el rumbo de LATAM GPT? Por lo pronto, el mindset de DeepSeek, la forma de pensar de que queremos competir no teniendo el modelo más grande, pero en realidad el modelo más eficiente, ya es un cambio tremendo. De modelos también abiertos como otras partes del mundo, como Salamandra, por ejemplo, en Barcelona, o Maritaka en Brasil, o Sea Lion en Singapur. Digamos, hay diversos intentos de darle una personalidad propia a modelos de lenguaje. El año pasado yo hablaba con la gente en diversos canales también de que nos estamos acostumbrando a ver una sola versión, una sola personalidad de los modelos de lenguaje, cuando pueden haber varias, ¿no? Decíamos por entonces de que entrenar un modelo en China tendrá un conjunto de valores distintos que hará que el modelo se comporte de forma diferente. Desde la forma como recolectas datos hasta la forma como la alineas respecto a distintos valores al momento de hacer, por ejemplo, el Reinforcement Learning with Human Feedback, ¿no? Lo que quiero decir es de que cada país, cada región tendrá una personalidad distinta, una forma diferente de hacer las cosas. Y lo que queremos plasmar en este modelo es un poco la mentalidad de DeepSeek, ¿no? De que se pueden hacer cosas distintas sin necesidad de hacer las cosas más grandes, ¿no? Excelente, muy bueno. ¿Y tienen hitos y alguna fecha, algo, digamos, estimado de cuándo esto podría estar disponible? Sí, estimamos que la primera versión del modelo debe estar alrededor de mitad de este año. Primero en su versión, digamos, a un early access, como una versión temprana, para recibir feedback, mejorar ese modelo y trabajar sobre eso para lanzar una versión pública, ¿no? Espectacular. Y no sé si se puede saber, pero ¿qué cantidad de personas hay trabajando en este proyecto? Yo diría que alrededor de 15 personas. Bien, espectacular. Bueno, genial, la verdad que suena prometedor. Estaremos ahí atentos a las novedades cuando surja. Totalmente. Y no sé si con respecto a LATAM GPT hay algo más que nos quieras comentar. Si no, saltamos a otro tema, pero como para dar la oportunidad de sumar algo que no te haya preguntado. No, básicamente eso es. Yo solamente añadiría la analogía siguiente, ¿no? De que uno a veces compra un carro o un coche y lo empieza a importar de otra parte del mundo, ¿no? Y se da con la sorpresa que los parabrisas vienen de, no sé, de Corea, el motor viene, no sé, de Japón, la carroza de repente se ensambla en México y tienes como una especie de tecnología de punta, pero que no se ha hecho en tu país, ¿no? Entonces, imagina qué pasaría si los países empezaran a crear sus propios coches. No van a salir las versiones más eficientes al inicio, no van a salir de repente las versiones más baratas, pero sí, digamos, se va a dar un salto tecnológico en lo que se puede hacer en el país, ¿no? Entonces, un poco es lo que veo, es básicamente entender cómo funciona la batería eléctrica, entender cómo funciona el motor, entender la mejor distribución del peso en un coche. Y es un poco lo que queremos hacer, que este conocimiento también resida en esta parte del mundo y sea de acceso libre para todos, ¿no? En ese sentido, la TANGPT no es un proyecto que busca una ganancia económica, es un proyecto académico. Y es una de las cosas por las cuales me uní al proyecto, porque me parece tan bonito el mensaje de crear independencia tecnológica en Latinoamérica, que creo que en un futuro básicamente será como un antes y un después en la computación de nuestros países. Sí, tal cual. Al menos con la gente que estuve hablando, a partir de la aparición de DeepSeek, había, por un lado, llamaba mucho la atención, ¿no? Porque algo tan innovador era liberado. Pero, digamos, se entiende que eh, es la filosofía del open source o en este caso, ¿no? De la ciencia abierta. Pero por el otro lado también, eh, como muchos miedos de qué van a hacer con mis datos o eh, poder hacer que tengan algún, no sé, algún agujero de seguridad esto y si lo uso puedo tener algún tipo de peligro. Bueno, viste como que empiezan las teorías conspirativas. Entonces está bueno también, eh, no sé qué pensás de eso y estaría bueno también tener nuestra versión latina de algo así. Totalmente de acuerdo contigo, Pocho. Buenísimo. Em,
Entonces, ya pasando a otro tema, te iba a preguntar, vos venís trabajando hace un montón de años en todos los lugares que dijiste antes, ¿no? Grandes empresas, sobre todo en Estados Unidos. Me gustaría eh, ver cómo ves a Latinoamérica en relación a la inteligencia artificial, con lo que venís viendo. Latinoamérica es un lugar bastante interesante porque tiene mucho talento, pero está, digamos que bastante distribuido en varias partes, ¿no? Y casi siempre surge como si fuera un pequeño árbol, pero de forma aislada. A mí me conmueven, por ejemplo, cuando van equipos latinos a las olimpiadas de matemática o a los concursos de ajedrez y les va bien, ¿no? Y cuando tú ves la historia que está detrás de estos equipos, es bastante conmovedora. Casi siempre esfuerzos aislados, casi siempre los padres trabajando mucho por el desarrollo de sus hijos. Y creo que es algo parecido en computación y en inteligencia artificial en Latinoamérica, ¿no? Veo mucho talento y veo, digamos, también mucho esfuerzo aislado. ¿Cuánto nos haría bien que nuestros países entiendan la importancia de estos temas y ciertamente canalicen este talento, ¿no? Que den beca, por ejemplo, a los 1000 mejores alumnos de Argentina para llevarlos a los 100 mejores universidades del mundo, ¿no? Y que luego vuelvan con esta mentalidad y trabajen por el desarrollo de la inteligencia artificial en Argentina, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son necesarias, no me parece complicado de hacer, considerando la cantidad de dinero que se gasta en hacer un puente, una carretera, y la cantidad de dinero que perdemos en corrupción también, ¿no? O veo la inteligencia artificial en Latinoamérica 1 o 2 pasos atrás que la de otros países como China o Estados Unidos o Europa, pero sí veo bastante talento, veo bastante esfuerzo por tratar de crecer y en muchos casos la necesidad de salir afuera para estudiar, que creo que también es importante en esta área. Claro. Y no sé si más allá de lo que vos ves en cuanto a qué podrían hacer los gobiernos, ¿tenés idea de o has tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con empresas privadas para ver también qué ves ahí en el ámbito privado? Sí, básicamente siento que las empresas privadas deben creer más en el talento local también, ¿no? No pensar de que con una llamada al API de OpenAI todo esto se soluciona, sino ver de que se puede, pues, todo esto puede ser más barato si se hace dentro de la casa también. Esa necesidad de apostar por el talento local creo que es muy importante, de creernos nosotros que podemos hacer productos de calidad y también de confiar más en las universidades, ¿no? En Estados Unidos es famoso el proceso de internship, de Hmm. hacer prácticas en una empresa, porque se entiende perfectamente que las universidades son fuentes de problemas y las empresas son fuentes de problemas y las universidades son fuentes de soluciones a esos problemas. Entonces, el nivel de conexión y de interacción que existe es realmente grande, ¿no? Yo mencioné 3 internships que hice antes de empezar a trabajar y vi a ciencia cierta cómo las empresas básicamente están varios meses del año tratando de definir problemas tan específicos que puedan ser resueltos por un estudiante de maestría o doctorado, ¿no? Y cuando ese estudiante es capaz de hacer la tarea bien, directamente le dan una oferta de trabajo, porque nadie habrá entendido mejor, ningún postulante habrá entendido mejor cómo funciona tu empresa que alguien que está haciendo prácticas adentro y ha resuelto este problema que tienes, ¿no? Entonces, creo que algo así es importante, que las empresas confíen más en el talento local. Buenísimo. Un cambio de mentalidad. ¿Y ves que desde acá, desde Latinoamérica, haya algún principal obstáculo, eh, además de esto de la mentalidad? Los datos, seguramente. Es decir, entender que los datos son un recurso natural, entender que los datos te pueden servir para hacer adaptación de dominio para tus problemas, entender de que los datos deberían, digamos, ser guardados adecuadamente, se le debería asignar metadata para que puedas, digamos, hacer cosas encima de ellos. Entonces, también el hecho de compartir código, de compartir soluciones, de crear cada vez más, de creer cada vez más en que el talento, digamos, local puede mejorarse a través de maestrías o de prácticas o, por ejemplo, de evaluaciones o de clases. Entonces, creo que es un poco de mentalidad, ¿no? De creer también que se pueden hacer este tipo de cosas en otros países. Totalmente.
Bien, y no sé, yo por lo menos veo como que estamos ante un momento histórico con una oportunidad histórica también. O sea, estamos ante una ola tecnología, una cuarta revolución industrial que probablemente vaya a cambiar eh, todas las industrias y todas las áreas. Entonces, si tuvieras que recomendar algo a las personas o a las empresas de qué hacer ante esta oportunidad, ¿qué recomendación le darías? Probablemente el hecho de entender de que esta área es tan nueva que uno, si invierte en educación de la gente, tendrá una ventaja competitiva brutal respecto a los siguientes años. Me explico. Hace probablemente, ¿cuándo salió ChatGPT? Probablemente 2022, fines En del el 2000. 2022. Estamos hablando, siendo el 2025, nadie tiene más de 3 años de experiencia real en IA generativa, ¿no? A ese nivel. Entonces, ciertamente esta área avanza tan rápido que uno se desactualiza rápidamente, Hmm. pero también te da la posibilidad de volver a actualizarte en la siguiente onda o tipos de modelos o tipos de técnicas que aparecen, ¿no? Este año son agentes, el año pasado era probablemente IA multilingüal, el año pasado AS era probablemente IA generativa en texto, ahora estamos viendo IA generativa en video también. Entonces, te da la oportunidad de capacitarte rápidamente y tener una ventaja competitiva directamente en poco tiempo, ¿no? Entonces, creo que algo así es algo bastante interesante de entender, de que si se apuesta en la educación de la gente, como empresa se puede directamente competir de forma competitiva rápidamente. Sí, la educación creo que hoy más que nunca es súper importante, sobre todo con la velocidad de los cambios que estamos viviendo. Eh, si, si te descuidas durante un tiempo, quizás te quedaste muy, muy atrás. Sin duda. Bien. Y mirando un poco a futuro, ¿no? Me gustaría, como te decía al principio, creo que para mí sos un gran referente de Latinoamérica, entonces también me interesa eh, entender tu visión a futuro. Entonces, ¿qué te entusiasma a vos con respecto a la inteligencia artificial para los próximos años, por ejemplo, o meses? Me entusiasman varias cosas, estimado Pocho. Me entusiasma la posibilidad de que los países creen sus propios modelos de lenguaje. Me entusiasma la posibilidad de que tengamos modelos cada vez más razonables, cada vez más inteligentes. Cuando yo estaba en la universidad, un profesor me dijo, ¿sabías que hay un área de computación que te permite predecir el futuro? Y me estaba diciendo de que los patrones básicamente tienen distintos niveles de frecuencia y por lo tanto pueden ocurrir también en el futuro con cierta probabilidad, ¿no? Entonces, ese concepto a mí me llamó bastante la atención y decidí estudiar Machine Learning y inteligencia artificial. Entonces, ver cómo todo esto ha cambiado desde entonces a tener modelos que razonan, que pueden directamente tener la capacidad de usar herramientas, que pueden incluso hacer ventas de forma dinámica por WhatsApp, me parece que es el inicio de cosas bastante interesantes. ¿Qué creo que va a aparecer después en un futuro cercano? Yo era muy crítico de los agentes hasta el año pasado. Sentí que había mucho hype alrededor de ellos. Creo todavía que hay bastante hype, pero en algunos dominios me parecen cosas bastante interesantes. Sobre todo cuando estás hablando de un conjunto de herramientas que puede usar un modelo de lenguaje que viven en un ambiente específico. Me explico. La capacidad que tienen algunos modelos de usar, por ejemplo, herramientas en un solo dominio como de ventas, Ujú. sabiendo de que no existen tantas herramientas posibles y por lo tanto el sistema puede aprender a usarlas de forma eficiente, me parece fascinante. Por ejemplo, una IA que pueda, no sé, una IA de Salesforce, que tenga un conjunto de herramientas para hacer una venta desde proveedores hasta el usuario final, me parece brutal. Una IA que de repente pueda entender de que puede crear contenido y de alguna forma incorpore la señal social, directamente hablamos de que puede crear contenido que sea viral de alguna forma, entendiendo de que a través de un proceso, digamos, de A/B testing, puede saber cuál es el mejor contenido que debe generar para que algo sea viral, ¿no?
Entonces, cosas así me parece que todavía no existen, o si existen están en desarrollo todavía, pero que van a marcar la siguiente década, de que vamos a poder predecir la película que queramos, vamos a poder predecir el hit del verano. Ya lo hacía un poco Netflix, ¿no? Netflix ya sabía qué actor debería poner en tal secuela para asegurar determinado cierto tipo de ganancia, o incluso en qué momento de repente el usuario iba a hacer pausa, podía predecir en qué momento de la película hacer pausa. Entonces, cosas así, entender, digamos, el contenido, pero asociado al valor social, me parece fascinante y creo que van a venir en los siguientes años, sin duda. Sí, sí, seguramente. De hecho, vos mencionabas a Salesforce y entiendo que Salesforce está yendo por ese camino. De hecho, hace poco había leído un titular, no leí mucho más, pero eh, estaban diciendo que ellos iban a transicionar de ser un software as a service para pasar a ser una empresa que te vende fuerza de trabajo de virtual, ¿no? Entonces, ellos te van a vender los agentes que hagan las ventas o bueno, lo que sea, pero eh, en ese caso, sí, sí, yo también lo veo que va a ir por ahí la cosa. ¿Sabes qué? Me quedé pensando cuando mencionabas, por un lado, el tema de los grandes modelos de lenguaje, desde que apareció ChatGPT, y mencionabas también tus inicios, Machine Learning. Entonces, creo que hoy casi todas las conversaciones están desde el lado de agentes, grandes modelos de lenguaje, todo por ahí. Y como que se dejó de hablar de el Machine Learning del forecast o de las regresiones y, eh, bueno, todo lo que eh, era la inteligencia artificial antes de que aparezcan los LLMs. Entonces, ¿qué ves ahí vos en esto? ¿Ves que eso se está dejando de usar? Yo creo que todavía tiene una gran parte del retorno de inversión, todavía está en modelos supervisados. De hecho, la forma como hacemos la parte de alineamiento de un modelo cada vez es más supervisado. Movernos de Reinforcement Learning with Human Feedback a Direct Preference Optimization o DPO es una apuesta cada vez más supervisada. Entonces, yo creo que los modelos supervisados, la IA discriminativa que le decíamos, ¿no? Que no decirte solamente voy a generar contenido, pero voy a predecir una clase, están generando mucha ganancia todavía para las empresas. Cosas como detectar la toxicidad en una red social, cosas como, por ejemplo, entender, digamos, la bolsa de valores o distintos niveles de retorno de inversión basados en números y basadas en variables contextuales, todavía las tenemos ahí. Am, Sin embargo, habiendo dicho eso, la IA generativa también te da un retorno de inversión, pero no es tan claro todavía. La gente se está rascando la cabeza entendiendo qué tanto me da retorno de inversión tener una IA generativa en mi empresa, ¿no? Entonces, yo creo que son momentos muy interesantes en general para la inteligencia artificial y las cosas que estamos aprendiendo con la IA generativa se transportan o se transfieren directamente al otro tipo de IA, que es la IA discriminativa. De hecho, no es casualidad que primero tuvimos BERT y luego tuvimos GPT-2, ¿no? Hmm. Entonces, yo creo que las cosas que estamos aprendiendo como técnicas o como modelos son directamente transferibles, sin lugar a dudas, lo cual hace que tengamos mejor reconocimiento de rostro, mejor videovigilancia, mejor entendimiento por ejemplo, de traducir voz a texto, a mejor traducción entre palabras, entre dominios también. Entonces, son directamente técnicas que se transfieren una a la otra. Y mientras más avances veamos en IA generativa, directamente vamos a ver también sistemas más exactos para clasificar cosas. Espectacular. ¿Sabes qué? Nada, ya como para ir cerrando y no quitarte más tiempo, quería hacerte algún par de preguntas cortitas para bueno, ver qué estuviste viendo últimamente relacionado a inteligencia artificial, ¿no? Pero algo que hayas descubierto, que te haya volado la cabeza o alguna, puede ser una aplicación, una tecnología, un paper, lo que sea. Estaba pensando acerca de esto y creo que hay dos cosas que me han llamado la atención en los últimos meses. La primera es de un paper que vi, creo que era Nature,
donde hablaban de que el ser humano también hace un next token prediction. Es decir, el ser humano constantemente está pensando en los siguientes 1 o 2 segundos hacia adelante, ¿no? De otra forma, no podríamos ver dónde poner el pie cuando estamos caminando, no podríamos, digamos, hilar conceptos para llegar hacia un final que más o menos está planeado. Entonces, siempre estamos viviendo en el futuro, 1 o 2 segundos hacia adelante. Y los científicos de este paper hablaban de que quizás estamos hablando de que una condición necesaria para tener inteligencia es tener una especie de next token prediction. Y que simplemente estamos redescubriendo cosas que ya teníamos incorporadas en la mente, ¿no? O en el cerebro. Entonces, eso me llamó bastante la atención. De hecho, no es casualidad de que a Hinton le hayan dado el premio Nobel en física, ¿no? Ya que no existe un premio Nobel en inteligencia artificial. Y cosas como la entropía, la temperatura, cosas como la energía. Estamos hablando de conceptos físicos que los encontramos primero en la física, en el mundo real, que poco a poco estamos incorporando también en inteligencia artificial. Y siento que no es casualidad, de que eventualmente vamos a descubrir que las leyes de la inteligencia también son físicas. Y que no sé si alguien las inventó o las encontramos de casualidad o las descubrimos, pero quizás todo es físico finalmente, quizás todo es información. Entonces, eso es una de las cosas que últimamente me explotan en la cabeza. Sí, la verdad es que es increíble el funcionamiento del cerebro humano y del cuerpo, o sea, todo, todo lo que para nosotros es natural y nacemos así, cuando empezás a ver parte por parte su funcionamiento y cómo se conecta todo, es increíble. Y bueno, con, con la inteligencia artificial eh, estamos desde la computación tratando de replicar mucho de eso, eh, pero sin saber bien cómo es en realidad, sino cómo creemos que puede llegar a ser. Totalmente, totalmente. Y es eso, ¿no? Un poco entender de que siempre hay espacio para descubrir cosas y que a menudo están inspiradas en nuestro cerebro, en la forma como nos comportamos, cómo funcionamos, cómo traducimos conceptos en palabras, etc. Bien. Omar, la última, ¿hay alguna aplicación de inteligencia artificial o algún uso que le des a la inteligencia artificial que quizás la mayoría de la gente no conozca, o algo que puedas recomendar? A mí me gusta usar la IA, no sé si todo el mundo lo hace, pero a mí me parece fascinante, para darle 2 pedazos de información y decirle que me haga una tabla con pros y cons, ¿no? Puntos a favor y puntos en contra. De repente, no sé, agarro 2 papers que dicen cosas diferentes y le digo, dame tu opinión a favor y en contra. Y hacer un trabajo bastante interesante de ayudarte a decidir una opción versus la otra, o por lo menos darte, digamos, a ayudarte a formarte una opinión, ¿no? Algo que hablábamos el año pasado me dieron la oportunidad de hacer un TED Talk. Y en este TED Talk hablaba de la posibilidad de usar inteligencia artificial para que los seres humanos se pongan de acuerdo. Es decir, tú y yo, estimado Pocho, no estamos de acuerdo en todas las cosas del mundo, ¿no? Ujú. Y aquellas cosas que nosotros no estamos de acuerdo, podríamos usar 2 agentes para que, basado en nuestra información que leemos y que sabemos, entiendan y se pongan de acuerdo para recién tú y yo empezar a discutir sobre esos puntos, ¿no? Y mi intuición es que es una pirámide donde las partes que están abajo pueden automatizarse, nosotros empezar a discutir aquellos puntos que son importantes, que están en la parte de arriba. Y les ponía el ejemplo en este TED Talk de que quizás el mejor lugar para probar esto es el Congreso de la República, donde tienes conversaciones Pensaba lo mismo. estables. Y quizás en un futuro tendremos un ChatGPT sentado al lado de un congresista, ayudándole, no decidiendo por él, pero sí ayudándole a que la gente se ponga de acuerdo más fácilmente, ¿no? Espectacular. Bueno, eh, vamos a dejar también en las notas de este programa el link a tu TikTok, si ya está publicada, para que también la gente la pueda ver. Me Todavía parece no súper sale, interesante. todavía no sale, pero te la paso cuando sea pública. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, Omar, la verdad, muchísimas gracias. Un lujo para mí haberte tenido acá. Muchas gracias por haberte sumado y por habernos regalado
este tiempo y bueno, parte de tu conocimiento. El placer es mío, Pocho, que no sea la última vez y estamos siempre en contacto para poder conversar de inteligencia artificial cuando quieras. Si te interesa la inteligencia artificial y querés formarte en lo que es consultoría para ayudar a empresas a implementar inteligencia artificial, dale una mirada a mi programa de formación en pionerosia.com. Es un programa que tiene 3 meses de duración, donde vas a ver todo lo que necesitas para dar los primeros pasos y tiene seguimiento y acompañamiento de mi parte. Y te cuento que esta semana agregamos 2 nuevos módulos a la formación. Uno de herramientas de productividad, para usar las mejores herramientas de inteligencia artificial y hacer mucho más en menos tiempo. Y el segundo, conceptos técnicos fundamentales. Porque para ser buenos profesionales en inteligencia artificial necesitamos tener unas bases técnicas bien sólidas. Así que en este nuevo módulo tenemos un montón de conceptos que nos van a servir para hacer más y mejores soluciones, mucho más robustas.